Contando historias. Pero qué embelezo, qué dicha poder adentrarnos en la hermosa tierra guaraní, de la mano de Lucía. Lucía Troitiño con su magia en esa guaraña paraguaitá que con su ondulación nos susurra el sonido de las aguas, de las aves, de la selva paraguaya. Qué cadencia, qué dulzura. Esa tierra guaraní que se adentra en el subcontinente americano del sur y que tiene esa magia de lo guaraní, de lo ancestral, que se mantiene con el aporte de la cultura hispana que quedó allí, en esa tierra mediterránea, e hizo esa cultura propia. Gracias, Lucía Troitiño, realmente reiteramos, es un embelezo e invita a cerrar los ojos, recostarse y viajar por el ensueño de la tierra guaraní. Gracias. Contando historia.
Realmente venimos cargados de historias, con ganas de compartir con ustedes esta información que va acreciendo y siempre mostrando aristas nuevas de lo viejo, de lo ocurrido. Justamente abrevamos en diversos libros que tratan acerca de temas tan hermanos y tan distantes y distintos entre sí. El habla y el libro, la oralidad y la escritura. ¿Cuál nació primero? ¿Cuál es más importante? ¿Y cuál aporta más o aportó más o sigue aportando más a la hora de la investigación, del estudio, del invento, del descubrimiento, del análisis? Tema interesante. Este 23 de abril se memoramos juntos el Día Mundial del Libro, en razón de que hacia esa fecha del año 1616 fallecieron 3 grandes escritores, no solamente ellos, otros más, pero estos 3 escritores que dieron lumbre a el libro. Fallece William Shakespeare el 23 de abril de 1616. El Inca Garcilaso de la Vega, ese Inca español que dejó esas maravillosas descripciones de la cultura incaica. Y el 22, pero fue enterrado el 23, don Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de las novelas ejemplares y de el hidalgo Quijote de la Mancha, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ha tiempo que vivía un caballero de adarga antigua, lanza y galgo corredor. ¡Qué lindo! Montado en su rocín, antes fue un rocín. Y de allí el nombre, Rocinantes. Rocín, caballo, antes, en un tiempo, lo habrá sido, ya era un jamelgo flaco, y sin embargo, lo acompañó en todas sus aventuras, en su primera y segunda parte. Nunca lo abandonó Rocín antes. Con su gran amigo, el jumento, ese borrico que transportó al escudero fiel de El Quijote, don Sancho Panza. ¡Qué historia maravillosa! Ese jumento que no se le da nombre y que después desaparece en un momento en la novela y después reaparece como si nada, lo habían robado, parece ser. A ese burro que ya ni piel tenía de tanto andar con don Sancho y su voluminosidad sobre su cuero. Así que ese jumento iba, pero en compañía siempre de Rocinante. Nunca se desprendían uno a otro, estaban expectantes, esperando qué sería de las desventuras de sus dos montantes. Rocín antes y el jumento. Qué divina, qué divina. Y don
Miguel de Cervantes Saavedra muere el 22 de abril de 1616, el mismo año que estos otros dos grandes. Fue enterrado el 23. Por eso se celebra el Día del Libro en homenaje a los tres. Hubo una diferencia cierta en realidad de años, porque en Inglaterra todavía se usaba el calendario juliano y en España ya se había adoptado el calendario gregoriano. Pero el número de la fecha es el mismo. Rara coincidencia. La historia tiene esto. Y en esto de lo que traemos para compartir con ustedes, nos encontramos con una ventana absolutamente novedosa, a la cual nos adentramos un poquito y seguramente más adelante trataremos de indagar un poco más sobre este tema. Hacia 1516, 100 años antes del fallecimiento de estos dos grandes escritores, un Lord, canciller de Gran Bretaña, humanista, literato, sabiondo, Tomás Moro, nacido allá por 1570 y algo, escribe un bellísimo libro que consta de 2 partes, que cuando pasa a la versión castellana se lo conoce como utopía. Utopía. De allí viene el término. Él, Tomás Moro, canciller de Gran Bretaña, humanista, acuña este término, utopía, que no tiene el significado original que se le da actualmente, como aquello bello, inalcanzable. Utopía viene de lo que no está, pero es el ideal alcanzable. Porque Tomás Moro, atento a todos los problemas que tenía Inglaterra en su momento, escribe este libro donde hace el análisis de la república ideal, donde el Estado idealice la felicidad y desde ya realice la felicidad para sus habitantes. Se la ubica por el dibujante que acompañó esa primera versión en una isla. Por eso la utopía es esa isla perfecta, ideal, bella, donde la felicidad es el estado en que encuentran y en que viven sus habitantes. Pues bien, entonces la utopía es lo que no está. Pero hacia 1830 y tanto aparece una obra, y durante el siglo XIX el término estuvo en los diccionarios que alude a lo que no está, no estuvo en el tiempo. Cronos, tiempo. Cronos era el dios del tiempo, de allí cronómetro. Ucronía, lo que no estuvo en el tiempo. Y allí, y desde allí, aparecen una serie de obras que tratan en estos temas. O sea, aquello que
ocurrió, pero pudo haber ocurrido de otra manera, o sea que no estuvo en el tiempo, pero ¿qué hubiera ocurrido si hubiera estado en el tiempo? Porque la ciencia ficción trata hacia adelante, idealiza aquello que en un futuro puede ocurrir. Pero la ucronía trata de aquello que no estuvo en el tiempo, pero ¿y si hubiera estado? O hubiera ocurrido de otra manera. Y encontramos un libro nuevo cuyo título es El Estrecho de Bering. Y ustedes dirán, ¿el Estrecho de Bering? Sí, allá al norte de Europa. ¿Pero por qué alude a la ucronía? Porque en la Unión Soviética de Stalin hubo un funcionario terriblemente siniestro, que fue el jefe de la policía secreta de Stalin, la KGB, Beria. Y la Unión Soviética tenía una enciclopedia que distribuía entre los partidarios, los soviéticos, y entonces esto tenía este régimen totalitario stalinista que en determinado momento un funcionario dejaba de ser adepto o del afecto de Stalin y se lo borraba. Desde ya o a Siberia o desaparecía. Y esto pasó con Beria, de ser el máximo jefe de la seguridad soviética, Stalin lo borró y envió sobres a todos los que tenían la enciclopedia soviética con un adhesivo para que colocasen donde estaba la biografía de ese gran otrora funcionario Beria, en la voz Estrecho de Bering. Entonces se lo borraba de la historia, se lo borraba de los anales, se lo borraba. Y este libro cuenta de esta disciplina, que es un ejercicio intelectual interesantísimo en muchos escritores. La ucronía, tratar como si lo que ocurrió hubiera ocurrido de otra manera. Y plantea, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Napoleón triunfase en Waterloo? A punto estuvo. Dice que llegaban los generales, coroneles a pedirle órdenes en 1815, en esa batalla que cambió el mapa de la historia europea y mundial. Llovía. Órdenes, general, le decían los de la plana mayor, y Napoleón, que pare de llover, dicen que dijo. ¿Qué hubiera pasado, plantea ese ucronista en 1836, si Napoleón triunfaba en Waterloo? Y hace toda una hipótesis de cómo hubiera sido el mapa europeo, no hubieran reconquistado sus reinos o sus tronos, las coronas que habían sido desalojadas o puestas al servicio napoleónico o del Imperio francés. Y plantea incluso que Napoleón se iba a hacer reconocer como emperador del mundo.
porque desde ya cuando estuvo al frente del Imperio francés, buscó el reconocimiento de América, tuvo sus emisarios en el Río de la Plata que venían buscando el reconocimiento de Napoleón como emperador y de su hermano José I Bonaparte como rey de España y desde ya rey de las colonias hispanoamericanas. Plantea en esa Ucrania que hubiera sido de los Estados Unidos como colonia francesa. Interesante. Plantea a su vez qué hubiera pasado otro cronista si el cristianismo no hubiera sido adoptado como religión oficial por el emperador romano Constantino. Y seguía, plantea este autor, la filosofía greco-romana o greco-latina como filosofía en la Europa occidental. O sea, si no ingresase esta nueva religión proveniente de Palestina, de Jerusalén, en la Europa. Plantea de que no se hubieran ocurrido y transcurrido tantas guerras por cuestiones religiosas. Interesante el tema de la ucronía. Vamos a mostrar, recién lo mostraba el señor jefe técnico en pantalla. Este es el libro, allí lo vemos, de Emmanuel Carrère, un autor francés, interesantísimo. Y anotamos el título de la obra primigenia, la antítesis de la ucronía, Utopía, de 1516 de Tomás Moro. El título es, en latín, traducido, dice que habla de un librillo verdaderamente dorado. Un librillo verdaderamente dorado, no menos beneficioso que entretenido sobre el mejor estado de una república y sobre la nueva isla de Utopía. Santo Tomás fue considerado santo en 1935 por la religión católica apostólica romana. La Utopía, después vamos a analizar esa obra. Hoy queríamos presentar su antítesis, la ucronía, que llega hasta plantear de qué hubiera sido si Pilatos y Judas hubieran obrado de otra manera, porque en definitiva, aún para Etiopía, Judas y su señora son santos, porque cumplieron, pese a quedarse fuera de la historia o estigmatizados con el mandato divino. Interesante. Seguiremos con estas, contando